Hola, buen día. Esperamos que estés teniendo un inicio de semana extraordinario y estamos acá para compartir contigo de la palabra de Dios, un mensaje precioso de la palabra de Dios. Mi nombre es Pablo Gutiérrez, pastor, plantador de iglesias, y me da mucho gusto poder compartir contigo el día de hoy un mensaje precioso, seguramente alentador para tu vida, como también enriquecedor para tu vida. Y déjame decirte que algo que tú conoces que está pasando en este mundo, lo vemos por doquier, ¿verdad? Es una situación de caos, es una situación de desorden. Y donde hay caos, obviamente no hay paz. Donde hay caos, obviamente no hay armonía. Donde hay caos, hay quebrantamiento, hay desorden. Simplemente las relaciones no solo se interrumpen, se deterioran, las relaciones se echan a perder en ese caos que hay en día de hoy. Estamos hablando caos a nivel institucional, caos en el gobierno, caos en la sociedad, caos en todo sistema en este mundo, en esta cultura, podemos decir una cultura de caos. Y lo puedes ver, ¿verdad? Con tanta conflicto en matrimonios, con tanta desunión en los hogares, lo puedes ver inclusive a nivel global, lo puedes ver con tanto conflicto armado, hay un caos tremendo por doquier. Pero quiero hablar contigo no tanto del caos en el que estamos nosotros viviendo, sino cómo poder mantenernos inamovibles en esta situación actual que estamos teniendo todos nosotros. Y quiero hablarte justamente de esto porque es importante para nuestras vidas mantenernos en una posición donde nuestras creencias, donde nuestros valores, donde nuestras convicciones no sean movidos. Y estoy hablando de creencias y convicciones y valores fundamentados en la palabra de Dios, en el orden establecido por Dios para todos nosotros. Y de esto quiero hablarte basándonos en el libro de Daniel, preciosa palabra de Dios para nuestras vidas. Y justamente quiero hablarte de esto porque al igual que Daniel en su tiempo, cuando le tocó a él vivir, había caos también, como lo hay ahora en el día de hoy, ¿verdad? Y solamente quiero decirte que el libro de Daniel nos habla de cómo Dios mostró ese amor, Dios mostró esa justicia, Dios mostró ese poder en la vida de cuatro jóvenes que habían sido llevados cautivos, obviamente hacia una tierra extraña, hacia una lengua extraña, hacia una cultura extraña, pero Dios mostró ese amor, Dios mostró esa justicia, Dios mostró su poder simplemente para hacerles saber, no solo a esos cuatro jóvenes, sino a toda esa cultura imperante en ese momento. Dios les estaba haciendo saber que solamente Él es Dios y aparte de Él no hay otro, porque este Dios todopoderoso, Él es el Dios único, vivo, real, verdadero, que está en control de toda situación, aunque al momento no nos parezca, pero Dios está en control y no hay otro aparte de Él. Así que cuando Daniel fue tomado prisionero, como prisionero de guerra, él era un adolescente, tenía alrededor de 15 años tal vez, ¿verdad? Cuando fue llevado prisionero de guerra. Pero ¿sabes qué sucedió con ese adolescente, con ese joven, junto con otros jóvenes también? Él llegó a los lugares más altos del éxito y su vida nos es de ejemplo a nosotros porque Daniel llegó a posicionarse, digamos, en las altas esferas de ese gobierno en ese momento, no por sí mismo, sino porque Dios tiene un plan para su vida, como Dios tiene un plan para tu vida también, para que tú te mantengas inamovible en esta cultura de caos, para que permanezcas firme en el tiempo que nos toca vivir a nosotros el día de hoy. Pero mira, estamos muy conscientes que los valores que crean una sociedad estable, los valores que crean una sociedad con dirección, los valores ahora se han, digámoslo de esta manera, se han trastocado, es decir, se han invertido de tal manera que digamos que todo está al revés, todo está puesto de cabeza. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Isaías 5:20, y te lo voy a leer en esta versión de la Biblia, en la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo malo y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Mira, ¿sabes lo que dice la Biblia? Lo que nos dice la Biblia, que la cultura sin Dios no va a permanecer. Y
esta cultura sin Dios está en todo el mundo, está por doquier. Es decir, la cultura del mundo que aborrece a Dios, que rechaza a Dios, la cultura del mundo que se opone a Dios, lo que la Biblia nos está diciendo es que esa clase de cultura no va a permanecer. Y este mensaje es para que tú te mantengas firme. ¿En cuál cultura? En la cultura del reino de Dios, porque el reino de Dios es el que permanece. Así que, ¿sabes qué sucedió a la nación de Israel hace 2600 años aproximadamente? Bueno, el reino de Israel no permaneció. ¿Por qué? Porque ellos habían caído en inmoralidad, habían caído en injusticia, habían caído en idolatría. Y la cultura en la que tú y yo estamos viviendo el día de hoy no es tan diferente de la cultura de esos tiempos. ¿Por qué? Porque hoy también se idolatra las cosas, hoy también se idolatra al hombre, hoy también hay injusticia por doquier. La cultura no está honrando a Dios y la cultura de hoy trata a las personas de una manera injusta, y esta cultura en la que estamos tú y yo viviendo es una cultura que está conduciendo a la inmoralidad, a la idolatría. La primera vez que los babilonios invadieron a Israel allá por el año 605 antes de Cristo, pues bueno, así como Daniel, muchos más fueron llevados cautivos como prisioneros de guerra, y esos jóvenes, esos adolescentes, nunca más vieron a sus padres ni volvieron a su país de origen. Sin embargo, el resto de la vida de Daniel es una historia asombrosa. En verdad nos asombra, porque ese joven empezó su vida, digámoslo de esta manera, como un prisionero de guerra, pero lo digo nuevamente, llegó a ser el hombre más poderoso en el imperio babilónico, por supuesto después del emperador, y es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si tú te dejas transformar por Dios, y si tú decides desde ya no conformarte a esta cultura de caos, pero decides que Dios te transforme, Dios te va a poner en lugares de influencia ahí donde tú estás desarrollando tu vida. Ya sea que seas estudiante, ya sea que seas jefe de familia, ya sea en la fábrica donde tú te encuentres, ya sea en el hospital donde tú trabajes, en el oficio donde tú estés, en ese lugar Dios quiere usarte para que tú seas una persona de influencia y de éxito en ese lugar donde tú te encuentras. Así que sí, mira, hace 2600 años aproximadamente hubo en Israel profetas que le decía a la gente, le decía a los israelitas: honremos a Dios o perderemos nuestra libertad, honremos a Dios o sufriremos las consecuencias de nuestra falta de obediencia y de dedicación a Dios. Y por supuesto que eso es exactamente lo que sucedió. Sí, en el año 605, pero también en el año 586, debido a su inmoralidad, debido a su injusticia, pero sobre todo debido a su idolatría, la nación de Israel cayó. Dios permitió que el imperio babilónico, liderados por supuesto por el emperador Nabucodonosor, invadieran y devastaran a Israel. Durante 70 años, una gran cantidad de israelitas vivieron cautivos en otro país, en otra cultura, en otras costumbres. Allá vivieron todos ellos, ¿verdad? Perdieron su libertad. ¿Por qué? Porque simplemente no pusieron atención a lo que Dios decía, a lo que Dios hablaba a través de sus profetas. Pero en medio de esa cultura de caos, en medio de esa cultura de inmoralidad a donde fueron llevados, Daniel estaba dedicado a Dios. Daniel estaba honrando a Dios. Sí, tal vez Daniel no entendía el panorama completo de lo que estaba pasando, tal vez Daniel no entendía por qué estaban siendo llevados cautivos. Por supuesto que habían sido advertidos por los profetas, pero este muchacho, este joven, pudiendo haber sido absorbido por todo lo que se le estaba presentando, tal vez pudo llenar su corazón de amargura, tal vez sus pensamientos de rechazo hacia Dios, pero este joven Daniel decidió dedicar su vida a Dios, honrando a Dios, consagrando a Dios su vida, reverenciando el nombre de Dios, reconociendo quién es ese Dios, y Daniel fue leal a Dios sin importar las consecuencias. Mira, Daniel permaneció bajo la dirección de 13 emperadores diferentes, en el reinado de 13 emperadores diferentes, y Daniel fue puesto al lado de ellos, simplemente ocupando un lugar de influencia para dar a conocer no su propia vida, sino Daniel estaba dando a conocer a esos emperadores,
a ese reino, Daniel estaba dando a conocer el amor, la justicia, la soberanía y la gracia de Dios. Es lo que Dios quiere que tú des a conocer. Con la influencia que tú estás teniendo en el error tuyo, Dios quiere que tú des a conocer esa gracia de Dios, esa soberanía de Dios, ese amor de Dios, esa justicia de Dios. Así que la vida que tú tienes en Cristo Jesús, o la vida que tú puedes llegar a tener en Cristo Jesús, no es para que como que sobrevivas en esta cultura de caos, simplemente es para que prosperes en todas las áreas de tu vida, porque Dios tiene un propósito para tu vida, ahí donde Él te ha puesto a ti. Así que lo que Dios quiere que tú hagas con esta vida única que tú tienes, porque no es una vida que podamos retomar otra vez, esta única vida que Dios te ha dado, Dios lo que quiere es que tú hagas con esta vida es que vivas de una manera sobresaliente, de una manera extraordinaria, que no se conforma a la manera de ser de los demás que viven contrario a Dios. Dios quiere que tú con tu vida tengas una vida extraordinaria, una vida diferente, una vida contraria a la corriente de este mundo y muy por encima de una cultura de caos. Así que algo central aquí en la historia de Daniel es que te mantengas firme en tu convicción, en tu creencia, en ese Dios santo y todopoderoso. Es que te mantengas firme amando bien, porque este es el mensaje. Es el mensaje que tú ames bien, y amar bien es conforme a la indicación de Dios, conforme a la dirección de Dios, y entonces que influyas en los demás. Es decir, Dios quiere que prosperes, claro que sí. Dios quiere que tengas éxito, claro que sí. No éxito conforme a la medida de éxito del mundo, sino éxito haciendo la voluntad de Dios. Cuando haces tú la voluntad de Dios, tú eres alguien exitoso. Así que Dios quiere que seas una bendición donde Él te ha colocado, y en lugar de la deformación producida por la cultura de caos, Dios quiere que traigas una transformación ordenada y para bien. Déjame decirte que tenemos, antes de continuar con este mensaje, que tenemos una línea de oración, y tú puedes llamar al 915-532-8518. Te lo digo nuevamente, es una línea de oración para que tú compartas esa necesidad de oración, por lo que tú quieres que se ore por ti. Es el 915-532-8518. Déjame te digo lo que dice aquí la palabra de Dios, para que tengamos un contexto un poco más de lo que te estoy compartiendo ahora. Dice la Biblia en Daniel 1 al 6, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de sus dioses, colocando los utensilios en la casa del tesoro de sus dioses. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey, entre los que estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Sí, mira, el rey Nabucodonosor tomó una gran cantidad de cautivos, llevándolos a Babilonia, y ordenó que a los adolescentes de buen parecer, inteligentes, sobresalientes, a los más brillantes, a los de mejor aspecto, tanto físicamente como mentalmente, fueran enseñados en la lengua de los caldeos, fueran habilitados en la cultura de los babilonios, capacitados en esas costumbres, capacitados en esa cultura, y estaban, en otras palabras, déjame decirte, para usar una palabra muy actual, estaban reprogramando sus mentes para que se olvidaran de sus creencias, para que se olvidaran de su cultura, para que se olvidaran de sus tradiciones, y entonces abrazaran y adoptaran una nueva forma de creer. Justamente lo que el mundo hoy en día está haciendo con la juventud. Están tratando de reprogramar sus mentes para que no crean en ese Dios santo y poderoso. Y es lo que están tratando de hacer
en estas culturas actuales. Están tratando de reemplazar los valores piadosos que han aprendido en casa, en hogares cristianos, están tratando de simplemente de reprogramar sus mentes para que dejen de lado a ese Dios santo y poderoso. ¿Por qué? Porque quieren que estén impregnados de valores impíos, contrarios a los valores bíblicos. Y es lo que están tratando de hacer en la mente no solo de los jóvenes, sino en la mente de toda persona. Es decir, mira, la cultura lo que está tratando de hacer es que quiere robar tu identidad. Y tu identidad es quien tú eres. Esa es tu identidad. Dios te dio a ti una identidad y lo que la cultura quiere hacer, su primer objetivo, su primer paso es robar la identidad de las personas. Están tratando de cambiar la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por una identidad falsa que la humanidad quiere ponerte. La cultura hace eso porque la cultura sin Cristo se opone a Dios. Y es lo que están tratando de hacer para seguir generando una cultura de caos. Dice la Biblia en Daniel 1:7, te lo digo nuevamente. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. ¿A quién? A Daniel, a Ananías, a Misael, a Azarías les puso nuevos nombres. Después tal vez podamos compartir más el significado de todo esto. Pero cuando nacemos, obviamente nuestros padres nos dan un nombre, ¿verdad? Para que nos identifiquemos. Sin embargo, aparte de ese nombre, es posible que te hayas identificado o se nos identifique de otra manera, porque eso es lo que creemos de nosotros mismos. El nombre es la identidad con la que nosotros nos vamos a conocer a los demás y lo que creemos de nosotros mismos es lo que va a determinar cómo nosotros vivimos esta única vida que tenemos. Y esta es la razón por la cual, te lo digo de esta forma, el demonio está tratando de cambiar la identidad de las personas, por eso ataca nuestra identidad. El demonio es el que está detrás de esta cultura retorcida y de esta cultura llena de caos y quiere imponerte una identidad diferente, una identidad que se oponga a la identidad que Dios a ti te ha dado. Y como resultado de esa influencia, de esta cultura de caos, de esta influencia demoníaca, pues nuestro mundo es un lugar donde las personas hacen lo que ellos creen que es correcto conforme a sus propios ojos. Y se definen así porque están lejos de hacer la voluntad de Dios y se rebelan contra Dios. Así que ellos hacen su identidad a través de sus propias ideas y esas ideas son opuestas a Dios. Pero la verdad es que nosotros ya hemos sido definidos por Dios con una identidad y Dios es nuestro creador. No fuimos creados por una explosión, no fuimos creados por el azar, no fuimos creados por absolutamente nada así. Fuimos creados por Dios y Él ya nos dio una identidad, ya nos dio un diseño. Y el diseño que Dios te dio a ti y el diseño que Dios me dio a mí, por supuesto que es mucho mejor que las falsas ocurrencias de la humanidad. Daniel entendió esa verdad. El mundo trata de ponernos etiquetas para que te identifiques con ellos, pero no escuches al mundo, no te identifiques con ellos, escucha a Dios, porque Dios dice quién tú eres. No eres quien los demás dicen que tú eres, sino que tú eres quien Dios dice que eres. Ten la identidad que Dios a ti te ha dado. Dios nos dio esa identidad y por eso es importante que sepas quién tú eres. Además, si tú pusiste tu fe en Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios. Mantente firme. Mantente firme en vez de aceptar el engaño de una cultura torcida. Ahora, la cultura no solo tratará de cambiar tu identidad, también tratará de que te conformes a su manera de ser. Es decir, la cultura del caos, de esta cultura en la que vivimos, querrá que vivas los valores torcidos que ellos te están ofreciendo. Mira, dice la Biblia aquí, y te invito a que leas con calma, con detenimiento la palabra de Dios, Daniel capítulo 1, léelo con calma, pero dice la Biblia que el rey mismo le asignó qué comidas ellos debían tomar, qué comidas ellos debían consumir, qué vinos ellos debían beber, y por supuesto que eran las comidas y los vinos del rey, los que al rey se le asignaba era lo mejor. Y así que es lo primero que están tratando de hacer, conformarse a esos valores. Daniel estaba siendo presionado para que se conformara a esa cultura que no honra a Dios. Obviamente esa presión puede ser una presión muy directa, muy infame, pero también puede ser una presión muy sutil, como fue con Daniel, para que disfrutar esos placeres que se le estaban poniendo enfrente, ¿verdad? Sin embargo, Daniel mantuvo su vida
para Dios, de tal manera que su mente, todo su ser completo, siempre adoró, siempre reconoció, siempre sirvió a Dios y propuso no contaminarse con aquellos manjares suculentos que se le estaban ofreciendo. Por eso quiero ahora darte un principio. ¿Cuál principio? Antes de cada bendición siempre habrá una prueba. Dios estaba bendiciendo a Daniel, por supuesto que sí, pero en la mesa había una tentación muy fuerte. Había una prueba, pero Daniel pasó todo eso porque con anticipación propuso no contaminarse con todo aquello. ¿Y qué es lo que Dios va a probar en tu vida? Bueno, Dios va a probar tu generosidad, va a probar tu lealtad, va a probar tu humildad, va a probar también tu veracidad, va a probar tu fidelidad, va a probar tu integridad, va a probar tu obediencia. Y cuando eres probado y pasas la prueba, Dios te otorga más, claro que así es. Y Daniel resolvió no estar de acuerdo con los valores que le estaban ofreciendo, valores torcidos contrarios a lo que Dios le estaba dando. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12:2? Te lo dio en la palabra, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida como una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Mira, tú eliges, tú decides ser transformado o ser conformado o también ser deformado. Tú eliges, tú decides. Pero yo te invito, la invitación, el consejo es que decidas ser transformado por Dios, porque dice aquí su palabra, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y yo te invito para que elijas ser transformado por Dios, no conformado por una cultura de caos, donde hay desorden, donde hay desorientación, donde no hay paz. Decides ser transformado y no deformado, porque al final de cuentas, si eliges la cultura de caos, vas a ser deformado, pero Dios no quiere eso para tu vida. Así que entonces, nuestra mente es el campo de batalla, donde están las pruebas, donde están las tentaciones, donde tenemos nuestras convicciones también, para que tú determines lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que traerá dirección a tu vida, lo que le dará propósito a tu vida. Así que, cuando la cultura desafía nuestras convicciones, simplemente mantente firme y resiste la tentación para que no seas conformado a esa cultura de decadencia. Cuanto más tiempo tú estés con Jesús, cuanto más tiempo pases en la palabra de Dios, cuanto más tiempo pases en oración conociendo a ese Dios santo, al Señor Jesucristo, pues entonces no vas a ceder ante la presión de esta cultura que te quiere intimidar. Déjame terminar con esto haciéndote un par de preguntas conforme a esta enseñanza del día de hoy. Primero, ¿cambiarás al mundo como un agente de cambio guiado por Dios o el mundo te cambiará a ti y te trastornará a ti? La segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿la identidad que tú estás teniendo el día de hoy, esta identidad, viene de Dios o viene del mundo? Porque cuando la gente te ve a ti, me ve a mí, ¿a quién verá la gente? ¿Verá a Jesús en ti o nos verá o simplemente verá a una cultura de caos? No dejes que la cultura te cambie. Vive para Cristo, vive para Él. Pide al Espíritu Santo, en verdad, que te ayude a mantenerte firme en esta cultura tan cambiante, tan desordenada, tan caótica, y agrada a Dios y sea un agente de cambio. Vive para Dios. Simplemente esta es la invitación. Permite que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. Si ya lo eres, si ya lo es, te felicito. Si aún no lo es, te invito para que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador y en verdad empieza a tener una vida nueva. Tenemos una línea de oración. Si tú gustas, puedes llamar al teléfono que tenemos en pantalla, al 915-532-8518. Alguien tomará tu petición de oración, comparte esa necesidad que tú tienes, simplemente llama a esta línea de oración al 915-532-8518 y con gusto serás atendido y se estará en oración por ti. Nuevamente, la línea de oración 915-532-8518. Esta es la invitación para tu vida, ¿verdad? Simplemente mantente firme, mantente inamovible y en verdad cosas preciosas vienen a tu vida. Independientemente de lo que se esté viviendo, lo que se esté viendo, una situación de caos, de desorden, si en tu matrimonio, en tu familia, en esta sociedad que estamos viendo, estás viendo caos por doquier, mantente firme. ¿De qué manera? Acudiendo a este Dios santo y poderoso, hónralo y Él te va a honrar a ti. Búscalo y Él te va a exaltar a ti. En verdad, en Dios
tú puedes seguir adelante. Déjame simplemente en este tiempo que me resta orar por ti. Yo sé que todos nosotros necesitamos de Dios, todos lo necesitamos. Y estamos viendo una cultura donde hay ciencia a pasos agigantados, donde hay tecnología, donde hay muchos medios de comunicación, donde hay muchas innovaciones. Pero independientemente de todo eso, la cultura está en decadencia, está en caos. Y yo quiero invitarte para que no seas parte de esa cultura, sino que seas parte de una cultura que está promoviendo, más allá del bienestar, está promoviendo dirección, y está esto el reino de Dios. Así que déjame orar por ti simplemente, y yo quiero orar por esta humanidad. Y Señor Santo, quiero pedirte por estas culturas cambiantes que están llevando a la decadencia, no solo personas, sino matrimonios, familias. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, para que tú sigas teniendo el control de toda situación, y que este mundo que fue creado por ti y que tú nos lo diste a nosotros, que sea un mundo donde reine la paz, donde tú seas el que esté gobernando, y donde tu reino se siga llevando por doquier, de tal manera que toda persona, todo ser humano conozca tu amor, conozca tu justicia y conozca tu gracia, y tenga esa paz que solamente tú, Cristo Jesús, puedes dar. Te agradezco el tiempo que me has permitido estar para darte este mensaje. Gracias por permitirme estar en tu hogar, por permitirme darte estas palabras. Y yo quiero invitarte para que tú reflexiones seriamente en esto, y que tú tomes la decisión de decir: yo no quiero ser una persona del caos, yo quiero ser un agente del cambio. Y entonces simplemente le digas a Cristo Jesús: aquí está mi vida, toma mi vida, usa mi vida, yo quiero ser un servidor tuyo que te honra, y entonces me uses para ser de influencia en el lugar donde tú me has puesto, y entonces traer cambio a esas personas, y que puedan ver a Jesús en mi vida, porque Jesús es el que transforma a toda persona. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, y en verdad que Dios use tu vida para que tu vida sea una vida de transformación para todos los demás. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu atención a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.